está trabajando el proyecto de los todoterrenos, a ver qué nos tiene que decir, a ver si eso vuela o hay algún happy medium o a dónde se pudiera llegar por aquellos que quieren correr los Ford Trucks y los otros vehículos que no necesariamente el manufacturero recomienda se utilicen en las vías públicas. Así que hablaremos con él acerca de por dónde van los trabajos, con las diferentes ponencias que se han presentado y qué pudiera ser la culminación de ese proyecto de administración, porque como recordarán, la gobernadora había hecho énfasis de que habrá de darle tablilla a cualquier cosa que tenga motor. Así que eso puede ser hasta una cortadora de grama. ¿Tienes un tractorcito de eso en tu casa que le podamos poner tablilla? Y viene para acá por la mañana. Tranquilo, por ahí, despeinado. Les había dicho en los días recientes, mire, y no es que a mí me den información privilegiada, no es que yo sea el más que sepa, pero la experiencia y las relaciones y el estudio de la medida contributiva con el cual trabajo directamente, se los he dicho, me dejó saber ciertas cosas muy temprano y se las he relatado a ustedes. En particular, que esto del alivio contributivo en la modalidad reciente de incentivo reintegrable, y si van para atrás, van a ver que yo fui el primero que les hablé de eso a través de este micrófono y esta cámara. Pero trascendido eso, y no por echármelas, ¿verdad? Pero es la realidad. Se les habló hace 2 jueves atrás de que eso era lo que había porque la Junta se iba a trancar y la legislatura también. Y voy para allá ya mismo con el asunto de la legislatura, porque se dijo aquí por varias personalidades y dijo el secretario de la Gobernación, eso está resuelto, nos van a entregar antes del viernes toda la información. Y el secretario de Hacienda ayer en una entrevista con el periódico Metro, que está no solamente escrita, sino que está él mismo diciéndolo, nos dice varias cosas. El licenciado Ángel Pantoja, con quien tuve oportunidad ayer también de coincidir en Jugando Pelota Dura, él estaba hablando de cómo se va a aplicar esto del alivio contributivo, que no es un cheque. Hay mucha gente confundiéndolo con otro tipo de incentivo que se aprobó para propósitos de los dependientes y en particular los dependientes menores de edad, porque la política pública de esta administración y un poco de algunas anteriores es que ante la baja tasa de natalidad, de que no hay niños, no hay jóvenes, pues se está incentivando a las familias en el trato contributivo que tengan hijos menores, para aliviarles y que sea un incentivo. Hay gente que no está de acuerdo, ¿verdad? Ahí vemos las tasas de maltrato. Pero trascendido esa discusión filosófica, yendo al nitty-gritty, a los detalles de lo que hay para este proceso contributivo, el secretario Ángel Pantoja, secretario de Hacienda, nos deja saber varias cosas. Y es que en primera instancia, si usted tiene deuda de Asume o usted tiene deuda contributiva, no necesariamente va a haber ese desembolso, porque hay que cumplir y satisfacer eso primero. Y esa parte es importante para aquellos que quizás estén esperando un chequecito, una cantidad, como lo fue las del estímulo aquel por COVID que dio el gobierno federal y le llegó un depósito a su cuenta y le requerían que llenara planilla y que todo el mundo se registrara para tener visibilidad. Eso era otra cosa distinta y separada a lo que aquí se aprueba, se autoriza y habrá de ocurrir. Pero no piense que va a ser de manera automática. No. Usted va a cumplir con su responsabilidad y llene la planilla hoy, mañana, el día 9, cuando sea, antes del 15 de abril. Usted olvídese de ese incentivo reintegrable por ahora, porque va a ser una vez se llene la planilla y cuando usted cumpla
ellos van a sacar un cómputo allá y ahí van a ver si usted tiene una cantidad a su favor. Si excede el asunto de la deuda, pues usted tendrá un depósito que no va a ser igual para todo el mundo. Aquí no se ha hablado de un cheque de 5,000, de 3,000, de 2,000. Eso no va a ser así. Va a depender en qué escala contributiva, de acuerdo a lo que usted se ganó este año, donde se coloque la porción que va a tributar. Y una vez usted cumpla y tenga su reintegro o tenga que pagar o se acoja un plan de pago, ahí ellos van a hacer otro cómputo y entonces después del 15 de abril es que eso se vería reflejado. Así que no es mi intención quitarles la alegría, chuparles la alegría, como dicen en mi barrio, pero esta es la realidad para que la gente tampoco se llame a engaño, porque el desengaño después es muy, muy, muy doloroso. Así que eso es lo que hay en términos de cómo se va a procesar y cómo se va a materializar este alivio contributivo, que todavía no es final y firme, y se los dije también. Y más aún cuando, como les decía ayer, dentro de la certificación del dinero disponible que hay para otorgar estos alivios, se identifique unas reservas que la Junta de Supervisión Fiscal habría exigido y que, si bien fue de años anteriores, la Junta le gusta pedir esa reserva porque están pronosticando una desaceleración económica. Y para responder y asegurarse que vamos a cumplir con el plan fiscal conforme lo mandata promesa, la ley federal promesa, que va por encima de cualquier ley estatal, y habiendo decretado la quiebra del gobierno, pues ellos se tienen que asegurar que hay unos chavitos ahí para responder por si acaso la puerca entorcha el rabo y entonces no hay para pagar. Y sí, me dicen que hay cerca de 9,000 millones de dólares allí guardados en una cuenta por si acaso un día llueve, como dice el americano. Y que de ahí se han identificado, y yo estoy seguro que la Junta va a brincar cuando diga vamos a tocar esas reservas para ofrecer alivios contributivos. O sea que, a pesar de que la legislatura haya actuado, que en tiempo récord, en un solo día, hayan aprobado las resoluciones conducentes para esto, aun cuando la gobernadora lo ha firmado, todavía la Junta lo puede detener. Y eso es una realidad. No les estoy diciendo qué es lo que va a pasar, pero podría pasar, para que no se llamen engaño tampoco y después nos duela más. Y eso nos lo deja saber ayer el secretario Ángel Pantoja en esa entrevista de Metro, que les recomiendo que la busquen. Pero es más grave todavía, porque recordarán que inclusive Carlos Johnny Méndez, presidente de la Cámara, aquí nos dijo en la entrevista hace 2 días, ¿qué nos dijo? No, la información, bueno, primero que nada, que el proyecto 1014, que es el que sería de los alivios permanentes, continúa en el trámite y consideración legislativa. Y eso se había detenido porque no se había provisto la información que se pidió desde el día 12 de enero. 24 días después, sabemos ayer que no se ha cumplido con la información y no se le ha dado la información a los cuerpos legislativos, ni a Cámara ni a Senado, que fue lo que trajo la controversia y el malestar manifiesto público del representante Eddie Charbonnier Chinea. Y del Senado también, del presidente del Senado, cuando le dijo a la gobernadora a través de una publicación en sus redes sociales que el que se descarrilara esta medida y que no pudiera tener vigencia en este ciclo contributivo era anticipable. Y yo le sigo diciendo, luego de verificar y estudiar la lista de requerimientos que se le hizo al Departamento de Hacienda, a la Oficina de Gerencia y Presupuesto y a la Autoridad para la Asesoría Fiscal y Financiera, que son documentos que se debieron tener desde que se estaba trabajando en el comité y luego en la redacción, porque mínimamente lo que se pide son unas cifras de impacto, cómo eso funcionaría, cómo se modelaría en los diferentes escenarios de acuerdo a los diferentes contribuyentes, dependiendo de lo que usted gane. Y eso era más que anticipable que se iba a requerir, si no por la legislatura, por la Junta de Supervisión Fiscal.
Y eso o no existe o es muy voluminoso porque llevan diciendo desde la semana pasada que se está compilando. Esa es la nueva palabra. Que no es otra cosa que conglomerar, como dice Georgie, los documentos, aglomerar los documentos y ponerlos en un informe bajo una certificación de corrección. O sea, no del Departamento de Corrección, de que es correcta la información que ahí se incluye y que ese estudio de impacto obedece a los cambios que se quieren hacer en las leyes contributivas, que no es una ni dos. Ahí hay leyes especiales y, como les he dicho, hay que modificar reglamentos, hay que modificar cartas circulares, hay que modificar órdenes administrativas, por lo menos, más otras leyes especiales que hay por ahí flotando de años lejanos que también inciden en este tipo de política cuando se quiere cambiar lo que es las escalas contributivas o la reforma contributiva como tal. Así que esto no va a ser inmediato. No se ha provisto la información, pero nos dice el secretario Pantoja anoche, y de nuevo, no se lo está inventando Eddie López, ya no es información que yo tenía y que he buscado y que he estudiado. Lo dice el propio secretario en la entrevista con el periódico Metro. Y dice, no sabemos cuándo pudiéramos cumplir con los requerimientos de la legislatura. Yo me sospecho que debe venir un Buenos Días Puerto Rico por ahí, consono con esta información que está dándonos el secretario de Hacienda. Porque parecería que se están pasando la facultad de autoridad más que reconocida de la Asamblea Legislativa por donde no les brilla. Y si bien ustedes piensan que ya le autorizaron y le aprobaron el de este año, para los demás pudiera traer problemita. Y si a la Junta no la ponen en posición de decir que no nos va a afectar la cantidad del recaudo, también van a tener este problema para este año y ni de hablar de los subsiguientes. Porque es que esto debió haber venido acompañado de la redacción del proyecto. Y esto se pidió formalmente el día 12 en la vista pública, pero se había estado pidiendo desde el día 10 en Fortaleza, cuando se reunieron los presidentes legislativos, los presidentes de las comisiones de Hacienda y Presupuesto de Cámara y Senado, y con la gobernadora y otros funcionarios del componente fiscal. Y le dijo, mira qué chévere, que quieres cambiar esto. Muy bien. ¿Y dónde está el estudio económico? Como el secretario Raúl Márquez ayer. Entonces, ¿verdad? Siendo una administración del mismo partido, es mucho más complicado. Y entonces pone en tela de juicio lo que ha dicho todo el mundo, el secretario de Asuntos Públicos, el secretario de la Gobernación, los secretarios de los cuerpos. Porque mínimamente, con la firma de las resoluciones por parte de la gobernadora, de las resoluciones que aprobó la legislatura, nos dijo Johnny Méndez aquí que ellos se comprometieron de entregar la información antes de mañana. ¿Y qué pasó con ese compromiso entonces? Después no se molesten, porque la legislatura les mande caliente. Porque es que ni tan siquiera se pueden poner de acuerdo cuando están ustedes en un cuarto cerrado. Y el legislador no es que tenga que sacar a pasear sus facultades, es que están ahí, tienen que ejercerla. Porque al igual que usted, gobernadora, ellos son funcionarios electos y los visita y ¿verdad? Interactúan con gente a diario y les van a exigir cosas. Quizás a la Fortaleza sea más difícil llegar, pero el legislador que está en la calle o debería estar en la calle mínimamente en su distrito, van a haber unas exigencias muy particulares de por qué se votó de una manera u otra. Y entonces no puede ser a ciegas, quizás, como usted pretendía cuando dijo que me lo tienen que aprobar así, sin cambiarle un punto y una coma, porque si no, se le salen las gomas a la carreta. Y entonces, ¿para dónde vamos? ¿Qué alivio le vamos a dar? ¿Cómo vamos a cumplir? De acuerdo a los billboards y a toda la información que salió en los periódicos de que con la radicación del proyecto
Ya con eso se cumplía con el contribuyente y que era una promesa cumplida conforme lo establecía el programa de gobierno del Partido Nuevo Progresista. Mire, en otras notas, y más allá de esto de lo contributivo, porque como va a tener vigencia, le hemos dado bastante importancia. Ayer, así como siempre digo, como el que se y no lo siente, sale una información de un borrador de resolución del Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo, más allá de ser el último intérprete de nuestras leyes y de la Constitución, también tiene una cosa por ahí que se llama el poder inherente de regular la profesión de la abogacía, como lo tienen quizás los colegios en algunas instancias u otros entes que se crean para que alguien que no se comporte de acuerdo a las normas y a la ley que regula cada una de las profesiones, usted pueda acudir y presentar su queja, su querella, como se llame. Y esa gente velan por el mejor funcionamiento de los profesionales que hayan estudiado eso y que tengan una licencia. Pero en particular, con la de nosotros los abogados, el Tribunal Supremo es muy celoso y ha reclamado ese poder inherente infinidad de veces, irrespectivo de lo que pase en el foro administrativo, en el foro judicial o en otras jurisdicciones inclusive. Y aquí ha habido abogados que por un error notarial los han suspendido de la profesión. Por casos de embriaguez se le ha suspendido de la profesión. No les digo que para siempre, pero a veces se le da 6 meses, 3 meses, por no poner los sellos en los informes notariales. Cosas que no necesariamente impliquen delito. Hay una admisión de culpa. Y muchos de ellos levantan las manos. Y hay una investigación previa. Pues mire, con lo de Wanda Vázquez, a pesar de que el presidente la indultó en 2 ocasiones para cubrir la acusación original y la acusación subsiguiente por la cual ella hizo admisión de culpabilidad, el Tribunal Supremo ayer bajó una resolución y dijo que la gobernadora tiene 10 días para una cosa que se llama mostrar causa de por qué no se le sancione. Porque si bien era un delito menor y de financiación de campaña recibir donativos de un extranjero, lo cual está prohibido, y como ella levantó las manos y admitió culpa cuando no existía la posibilidad del indulto todavía, sino que solamente era tratar de llegar a un acuerdo que se había gestionado a su vez en Washington también, ella levantó las manos y admitió culpa. Y entonces, cuando viene la figura del indulto, que les he dicho sostenidamente que es como el manto sagrado que expía todas las culpas, y se borra la convicción, no hay convicción. De hecho, se desestimó todo proceso pendiente en el Tribunal Federal. Pudieran haber acusaciones, Eddie, en el Tribunal Estatal por otros delitos. Eso no ha pasado todavía. Pero ante este panorama, que quedan expiadas todas sus culpas, o parecería, el tribunal ha dicho antes que aún habiendo indulto de gobernadores o presidentes, ellos pueden entrar y sancionar al abogado. Tan reciente como en el 2004, como decía anoche en Jugando Pelotadura, en el caso del ex senador fenecido, Rolando Silva. Y en ese caso, con una composición distinta del Tribunal Supremo, hay que decirlo, ellos dijeron, el senador se declaró culpable por delitos menos graves. Y el gobernador Rosselló lo indultó. Pero la conducta es reprobable, implica depravación moral, y como les he dicho anteriormente, mis profesores en la escuela de Derecho decían, es muy poco probable, y era la discusión que sostenía con el buen amigo Chile Comas anoche. ¿Qué delito? ¿Qué desviación de la ley con intención? Aquí no estamos hablando de negligencia. Cuando hay intención, y se ha sancionado a abogados inclusive por negligencia.
pero eso es harina de otro costal. En ese sentido, cuando hay una intención, cuando hay una deliberación mental para delinquir o infringir la ley, ahí hay depravación moral. Pero mire, sin extenderme mucho más, aquí el caso es que parecería que a Wanda Vázquez la van a sancionar de alguna manera. ¿Qué sanción pudiera haber? Mire, pudiera ir desde una amonestación hasta una suspensión indefinida del ejercicio de la profesión de la abogacía. ¿Qué es eso? Lo que le llaman el desaforo. Cuando a los abogados se les desafora. Hay diferentes tipos de desaforo. Como les dije, puede ser por un periodo de tiempo, puede ser indefinido. Entonces, volviendo al caso de Rolo Silva, porque es importante en esta circunstancia, porque se trató también de un indulto, porque hubo una admisión de culpa en ese momento de un delito menos grave. En ese caso, el Tribunal Supremo de aquel entonces, si hago esa salvedad, porque la composición es distinta ahora, y los que saben a qué me refiero, en ese momento el Tribunal Supremo dijo, retroactivamente no vamos a hacer nada. Ahora, prospectivamente, de aquí en adelante, el próximo abogado que bajo estas circunstancias ocurra lo mismo, le vamos a tirar el libro, le vamos a bajar duro por la goma y lo vamos a sancionar. Y eso, queridos amigos y amigas, no se ha revocado. Y está ahí desde el año 2004 cuando se resolvió en ese momento. Y eso un tanto les amarra la mano a los jueces del Tribunal Supremo para decidir sobre esta conducta disciplinaria, que hay que decirlo. Alguien, y eso se los había anticipado en semanas anteriores, alguien fue y se quejó. Porque aun cuando el tribunal puede actar motu propio, tiene que haber habido una queja. Tiene que haber habido una investigación inclusive. Y yo me sospecho que a pesar de mucho indulto o lo que sea, aquí quieren hacer un llamado de que tiene que haber consecuencias, no solamente por actuaciones irregulares y apartadas de la ley, sino porque el asunto del indulto no puede resultar un manto sagrado para algunos que se puedan beneficiar de ciertas relaciones. Y que van a hacer un llamado a que hay consecuencias, de alguna manera o de otra. Veremos a ver qué pasa. Yo me sospecho que va a haber una suspensión de por lo menos entre 3 o 6 meses como mínimo. No se va a limitar a una mera amonestación porque no hubiesen puesto en función la rueda de todo esto. Esto es una CZ con el licenciado Eddie López. Más allá de los asuntos de política, obviamente tratamos los asuntos legales. Y algo que me viene preocupando desde hace algún tiempo y que de alguna manera hay que cooperar desde esta trinchera también, porque tal como lo sostiene la secretaria de la familia hoy en la primera plana del Vocero, requiere de la cooperación de la ciudadanía para denunciar estos asuntos. Y como hablábamos con la licenciada Ana Margarita Ruiz Ramos el martes, acerca de que parece que estos casos vienen como unos ciclos de momento, que empieza una andanada muy preocupante y cada cual más preocupante todavía de las condiciones en las que se encuentran nuestros menores y nuestros mayores de edad también, nuestros adultos mayores. El asunto de la denuncia y la investigación apropiada y a tiempo es más que requerida y es parte de nuestro rol y nuestra función, más allá de informar, de tomar posición y de explicar asuntos que a veces ni el marciano que baja de vez en cuando puede entender porque no parece tener sentido común. Y incorporo desde hoy a un recurso con una trayectoria muy impresionante en lo que se ventila más allá de la difusión pública en los casos, lo que ocurre en los tribunales. Y con nosotros está hoy la doctora Natalie Pérez Luna, a quien le damos la bienvenida. Buenos días. Buenos días, Eddie. Encantada de estar aquí contigo. Qué bueno tenerte con nosotros. Y oye, muy a propósito de que cuadráramos esta entrevista, ¿verdad? Y estas participaciones con lo que trasciende hoy, inclusive en la prensa escrita, y se ha estado divulgando. Y un poco
pienso yo también que tiene algo que ver con esta determinación de la Administración de Vivienda Pública de empezar a revisar mínimamente las estructuras de vivienda donde hay menores y lo que de allí se desprende. Porque cuando llega al tribunal, más allá de lo que encuentra la policía, lo que retrata la prensa, hay unos panoramas mucho más preocupantes cuando se hace ese informe, cuando se evalúa toda esa trayectoria de cómo llegó esos casos a darse. Fíjate, cuando hablamos de estos casos, yo usualmente lo describo utilizando la pirámide, ¿verdad? Y precisamente eso que tú mencionas, pues me parece que pudiera ser un método a implementar, pero no debería ser el todo. Y es que nuestro sistema está precisamente estructurado en reaccionar en lugar de prevenir. Y eso que me presentas, pues me parece que pudiera ser un ejercicio, ¿verdad?, que apoye principalmente al Departamento de la Familia y por consiguiente al Estado a identificar situaciones donde hay casos de condiciones infrahumanas. Sin embargo, igualmente sería únicamente señalar la pobreza como uno de los principales causales. Claro. Al leer la noticia, ¿verdad?, en primera plana, donde se señala que hubo aproximadamente 1.466 referidos, esto no solamente implica el llamado a que la ciudadanía continúe denunciando, sino también podemos identificar que hay un problema significativo a nivel estructural. Posiblemente un sistema que no pudiera necesariamente sostener unas investigaciones a profundidad como requeriría el que se hagan denuncias, ¿no?, para poder identificar si existe o no lo que se alega. Así que más que un llamado a la ciudadanía a denunciar lo que es parte de, ¿verdad?, me uno a las palabras de la secretaria de la Familia, con solamente la mera sospecha es suficiente para poder realizar referidos. También hay un asunto de cómo el Departamento de la Familia va a sostener tantos referidos cuando las condiciones laborales de los trabajadores sociales, mis colegas, en dicha instrumentalidad, no son aceptables. Y eso es un asunto también de lo que debemos de hablar. Empezar la paga que devengan. Empezar ¿Es mejor trabajando en el Departamento de Educación o en la práctica privada? La paga, la sobrecarga, porque podemos decir que un trabajador social pueda tener una paga que cuando comparamos las condiciones sociales puede ser sostenible, pero por otra parte el trabajo que se delega en ese único funcionario, por poner un solo ejemplo, no es sostenible. Hay un aspecto también no solamente monetario, sino de exceso de trabajo. Igualmente el tiempo, si alguno, que tienen mis colegas para poder profundizar en protocolos ágiles, pero que sean debidamente responsables con las familias de nuestro país. Yo creo que también está el asunto de que existe la denuncia, existe la investigación, se diagnostica el problema, pero más allá de eso, muchas veces los cambios que implementan o las medidas que toma inclusive el departamento, vemos que después se repiten los patrones o correcto, se agravan inclusive las situaciones aún más. Algo que hemos visto en los últimos días es el común denominador de factores: armas, droga, maltrato. Correcto. Y es que no necesariamente pobreza. Bueno, no, la pobreza es uno de los determinantes sociales y ojo con esto de pobreza y maltrato, ¿verdad? Tenemos que analizarlo y realmente describirlo como merece, porque no en toda familia pobre necesariamente existen patrones de maltrato, pero evidentemente una familia que no puede sostenerse, que no puede pagar la luz, que no puede pagar el agua, que no puede... Y que ya por varias generaciones quizás no han conocido más nada. No han conocido más nada, evidentemente. Pues hay unos estresores que se forman y que pueden detonar en violencia intrafamiliar. Eso es lo que realmente hay que puntualizar. Y por otra parte, hay una ausencia por consiguiente de capacidades protectoras por
por estos progenitores, ¿verdad? Porque viven el día a día, no tienen necesariamente la educación que necesita un padre y una madre. Oye, tú y yo somos padres y sabemos por experiencia directa que no tenemos un manual por más profesionales que seamos. Así que uno aprende en la marcha, pero imagínate aprender en la marcha con tantas necesidades y con tanta sobrecarga que la estructura, que el Estado, ¿verdad? Somete a estas familias. No solamente es a ti y a mí que nos afecta el alza de luz, de agua, la falta, ir al supermercado y no poder hacer una compra saludable, también a estas personas les afecta. Y entonces hay un discurso que también hay que trabajar en términos de que estas personas son unos mantenidos, porque pues viven en residencial y lo que hacen es parir. Tenemos que ver más allá, porque si nos vamos a los aspectos políticos que tú describes, que tú, ¿verdad?, discutes aquí, y nos vamos a cada uno de los partidos predominantes en este país, podemos observar los discursos en las gradas, donde la primera promesa de campaña que establecían eran mantener el estado de pobreza. ¿Cómo? Te aumentamos los cupones, te aumentamos el plan 8, y no hay nada malo con eso. Pero, claro, el estado benefactor, pero esas ayudas en ausencia de una estructura que pueda formar a las familias en nuestro país también es parte del problema. Y hay un asunto de el vínculo de familia también, ¿verdad? Y de la cuestión de mantener el núcleo familiar. Hay veces que las relaciones no funcionan, pero no por eso se debe romper ese estar pendiente por los dos padres. Y se victimiza mucho a la mujer en ese sentido, o se le critica más bien a la mujer porque, pero ¿y dónde estaba? ¿Cómo es que los deja solos? Pues porque tiene que trabajar. Entonces, muy pocas veces se responsabiliza al punto de que cuando se remueve custodia, lo que sea, entonces es que van a buscar el papá para mandarle a los niños, los menores. Correcto. Entonces, pero ¿qué pasó antes? ¿Cómo llegó eso ahí sin que esa persona que tiene el deber y la responsabilidad y la autoridad para tomar decisiones sobre esos menores, dónde estaba en ese momento? Volvemos al sistema patriarcal, donde se responsabiliza a las mujeres que son jefas de familia de lo que ocurre al interior de la familia, principalmente con sus hijos. Entonces, por ejemplo, en este caso... Quizás porque hay un vínculo más directo. Bueno, debería de haber un vínculo más igualmente directo con el padre. Y tú eres que eres padre, me puedes decir si es así o no es así. Pero la tradición es papá provee y mamá es la que disciplina y está... Claro, y es una tradición con la que debemos de romper, porque no es una tradición, es una cultura patriarcal que debemos de romper. Entonces, ahora mismo con eso que tú presentas, el caso que reseñaron recientemente ayer, esta madre que deja a sus 2 hijos en un cuartel, ¿qué fue lo primero que se reseñó? Una madre que abandona a sus 2 hijos, que no quería asumir la responsabilidad de esos 2 hijos, pero nadie cuestionó la presencia del padre. Hay medidas que se toman de manera administrativa en el Departamento de la Familia. Cuando el caso llega al tribunal, usualmente hay otros factores adicionales. Tengo que pausar, pero cuando regrese quiero hablar de eso en términos de los acuerdos que muchas veces se llegan entre las familias con el Estado, si se cumplen, si no se cumplen. ¿Qué pasa con esos informes una vez ustedes los expiden para cualquiera de las partes o de inclusive el funcionario del tribunal? Porque es que tiene que haber unas consecuencias. Si el caso ya llegó ahí, mínimamente se espera que pase algo después. Pero hablamos de eso cuando regresemos de la pausa. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López a través de dialogando acá con la doctora Natalie Pérez Luna, quien se destaca como, ¿cómo pudiéramos describir el rol que tienes en los diferentes procesos a través de los tribunales y demás cosas que tú haces? Pues mira, usualmente yo funjo como perito revisor y perito consultor en estos casos de maltrato, de custodia, tanto con el Departamento de la Familia como con los tribunales. Así que una de las partes te contrata para que hagas un informe y evalúes el caso y ofrezcas unas recomendaciones. Correcto. Y en ese sentido puedo dar fe de lo que dije en la primera parte de este segmento, como mis colegas en diferentes instrumentalidades, pero principalmente en el Departamento de la Familia, están sumamente sobrecargados de trabajo, sumado a las exigencias que ¿verdad? Que cada agencia les presenta a ellos como profesionales. De hecho, también
ante esa sobrecarga de trabajo tenemos colegas que son hasta multados. Pero imagínate, 20 casos, una sola persona, un proceso investigativo, pues no hay un balance. Antes de seguir, quería reaccionar a uno de los comentarios. Ujú. Y ¿verdad? Y es un padre que dice que no es cierto lo que habíamos hablado, que muchas veces al hombre se ve con el símbolo de dinero porque pagó pensión por muchos años y no le dejaban ver sus hijos. Pues mire, Carlos, esto es parte del sistema patriarcal, precisamente, un sistema que no solamente oprime a la mujer, sino que también oprime al hombre, por lo que tú habías dicho al principio. Ven al hombre como un proveedor, pero no lo ven como la figura que realmente es, que es una figura afectiva. Y son parte de los simbolismos con los que tenemos que tenemos que combatir, ¿no?, en nuestra sociedad. Mucha gente que continúa experimentando eso. Pero Por supuesto, y me consta. no es fácil echarle la culpa de todo al gobierno y que el Estado tiene que bregar y cambiar y hacerlo todo. Tiene que haber una responsabilidad de la persona de hacerse cargo de sus responsabilidades más allá de, no, porque el Estado me tiene chavado aquí. Bueno, lo que sucede no es un asunto de decir el Estado tiene culpa y nosotros las personas no tenemos ninguna. Lo que sucede es que tenemos que analizar de que las personas, las familias, los individuos, los grupos, las organizaciones estamos bajo una estructura. Entonces, ¿cómo podemos exigirle a una mujer, a un hombre, a unos grupos cuando no tenemos un sistema que nos da oportunidades? Entonces, pero como el sistema está dañado y no sirve y no funciona y ahí están los casos para tirar para arriba, pues las personas, pues yo no hago nada y me rindo. No, Eddie, no es que no hacemos nada. Es que tenemos que tener las condiciones realmente para hacer. Y vámonos más simple. Hay cosas que uno tiene que hacer también. Oye, pero mira, voy a eso, Eddie. Las personas que trabajamos por cuenta propia, estamos haciendo, ¿verdad? Nos estamos levantando y decidimos que vamos a trabajar bajo nuestro propio esfuerzo. Y pagar las cosas 2 veces. Perdóname, además de pagar las cosas, yo te puedo decir que a mí la estructura no me ha dado ni una sola orientación para yo echar hacia adelante. Yo he tenido que pagar a asesores, a diferentes profesionales para saber qué paso dar día a día. Entonces son aspectos básicos que sí son responsabilidad del Estado, porque hay una responsabilidad de echar a un país hacia adelante. Entonces, un país está compuesto de familias, de individuos. Entonces, o sea, el Estado realmente, cuando evaluamos qué es lo que el Estado está haciendo, pues el producto lo estamos viendo en nuestra sociedad, Eddie. No es que si estamos echados para atrás, que si estamos teniendo iniciativas. Es un asunto de los procesos, de las políticas públicas, de las políticas que están ahí y están cogiendo polvo, que no las pueden ni tan siquiera operacionalizar porque no hay un presupuesto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Somos el país con más leyes que, a mi juicio, están inoperantes. Decíamos y hablamos ahorita de unos factores en común que lo vemos ejemplificado en los últimos casos. Te decía drogas, armas, maltrato, pero también está la violencia de género. Correcto. Latente, de parte y parte, no solamente contra la mujer, porque muchas veces se utiliza eso. Y aprovecho para otro comentario aquí que está en el chat de Neris, que siempre está pendiente a nosotros todos los días. Dice que no es por el patriarcado, que es por el sobrefeminismo. Interesante porque si hay algo que nosotros tenemos que cuidar como feministas, ¿verdad? Pues yo sé que tú eres un hombre feminista. Tú procuras por la igualdad entre hombres y mujeres. Así que eso te hace feminista. Lo que pasa es que el feminismo se ha llevado como que a otro paso de que pues me tuvieron chava tanto tiempo, claro, ahora tengo que vengarme. Y eso no es feminismo. Tiene que haber tú sabes. Eso no es feminismo. Eso es un movimiento que está reaccionando a la opresión y eso no es lo que nosotros queremos. Y me preocupa porque y hay una sobrereacción a esa opresión que existió y no se puede esconder. Bueno, sí, una reacción que no es correcta, ¿verdad? Y es parte de los factores que estamos viendo. Hay un alza significativa en mujeres que están agrediendo en la relación de pareja y eso es alarmante porque hay una escasez de estudios para poder dirigir a los profesionales en sus procesos de intervención, tanto a nivel preventivo como a nivel de intervención. Ya sabemos cómo trabajar
a la parte agresora. Yo trabajo con hombres que son agresores, ¿verdad? Y uno pues un poco pues sabe de dónde es que vienen estas ideas, de dónde es que vienen estos patrones, pero hay una ausencia en cuanto a por qué la mujer agrede en la relación de pareja, por qué la mujer ahora la estamos viendo también como agresora en esa relación materno-filial. Así que no confundamos al feminismo con lo que estamos viendo. Un movimiento que oprima al hombre, que quiera estar sobre el hombre y no a igual de condiciones, eso no es un movimiento feminista, es un movimiento reaccionario y es negativo y no lo podemos apoyar. La tangencia entre la violencia de género, la violencia intrafamiliar que se traduzca, siempre se traduce en maltrato o yo pensaría que va bastante a la par. Si maltrata a tu esposo o a tu esposa, también vas a maltratar a los niños. Es bastante probable, ¿verdad? Que hay sí? Una gran probabilidad de que eso ocurra y de hecho uno de los debates que yo he traído tanto en los tribunales como en las ponencias es que ojo con esto de que un mal padre o una mala madre, que un mal esposo o una mala esposa no necesariamente es un mal padre o una mala madre. Ojo con esto porque no solamente es darle un golpe, un correazo a nuestros hijos, también el ambiente de tensión que propiciamos frente a ellos. Eso cuenta y eso es parte del ciclo de violencia doméstica cuando definimos qué es la violencia doméstica número 1. Así que partir de la premisa que porque fue un hombre o una mujer maltratante no necesariamente va a serlo como padre, pues no necesariamente. Tenemos que verlo caso a caso. Ver obviamente de dónde surgió esta violencia doméstica, porque si hay una diferencia, si yo veo como diferente a una mujer porque eres mujer y estás por debajo, pues también yo voy a ver a la niñez y juventud de la misma forma, ¿verdad? Doctora, ya para concluir, porque me traiciona el tiempo, a su juicio, ¿qué pudiera cambiar de inmediato? ¿Añadimos más leyes? ¿Cambiamos las que tenemos? ¿Dónde pudiera estar el cambio real que propicie una mejor conducta intrafamiliar para esos propósitos? Aumento de personal. El aumento de personal en el Departamento de la Familia. Pero eso es cuando ya pasó, para evitar que pase la situación. No necesariamente, porque también el Departamento de la Familia tiene que trabajar a nivel preventivo para que no pase. No es solamente un asunto de la ciudadanía. El Departamento de la Familia no está como un ente únicamente reaccionario, sino que también tiene que establecer un plan de prevención en las escuelas, en las comunidades y en cualquier, ¿verdad? Y en diferentes espacios en nuestra sociedad. Te estás riendo, ¿qué está pasando otro comentario ahí. Otro comentario. Ahorita lo ves. Okay. Doctora, alguien que interese contratar sus servicios, obviamente que esté pasando o enfrentando un proceso de estos, que necesite vindicar su posición, ¿dónde la conseguimos? Claro, me pueden conseguir a través del 939-787-9328. Atendemos casos de familias relacionados con custodia, maltrato intrafamiliar. También trabajamos con mujeres y hombres que están dentro de la situación de violencia doméstica. Hablamos hoy del maltrato infantil, pero quiero tocar también, y no voy a dejarlo fuera, el asunto de los adultos mayores. Excelente. Porque los niños se denuncia y se reporta. En los adultos mayores a veces es un poco más difícil, a pesar de que tienes los hogares de envejecientes, como nos decía ayer el secretario, y tienes también los hospitales, pero los que viven solos. Entonces, ahí no necesariamente hay denuncia, porque simple y sencillamente es que los dejaron solos, fend for themselves, ¿verdad? Que breguen por ellos mismos y no en condiciones muy deplorables. Así que en las próximas semanas tocaremos ese tema también. Dios Adelante, mediante. claro que sí. Agradecido por estar acá con nosotros. ¿Cómo no? Cuídate. Estamos estableciendo contacto con la representante Gutiérrez Colón del Partido Independentista para ver lo que ha estado pasando allá en la Casa de las Leyes. Pero se continúa, una investigación federal trasciende acerca de las máquinas de votación en las 2 elecciones pasadas, y esta investigación la coordina la Oficina de Inteligencia Nacional de Estados Unidos. Se dice que comienza en 2025 y las máquinas utilizadas en Puerto Rico, se hizo un tipo de análisis sobre posibles vulnerabilidades en los sistemas electorales del territorio que pudiera haber sostenido interferencia extranjera. Se hace un tipo de informe, ¿verdad?, tras unas alegaciones que no han sido probadas por la intervención directa del gobierno de Venezuela en los procesos electorales de Puerto Rico. Esa era la alegación que propicia esta investigación.
y el ente que lleva a cabo y conduce la misma negó no estar dirigido exclusivamente a este país, porque saben que había habido una alegación de que el gobierno ruso, de que el gobierno chino también había tenido, a través de ciertas intervenciones, particularmente con estos hackers, ¿verdad?, de los sistemas de información, haber trastocado estas máquinas de votación. El informe añade que estas acciones se producen en un contexto marcado por esfuerzos de sectores de la administración del presidente Donald Trump para investigar denuncias de fraude electoral que no han sido respaldadas con evidencia en procesos anteriores. Hago todo este contexto porque se está discutiendo unos cambios al código electoral, particularmente en lo que tiene que ver con el voto adelantado, que parece extenderse para más personas. Y ha habido ciertos cuestionamientos, ciertas reservas con que esto se masifique aún más y aún con lo que tenemos hoy día. Con nosotros la representante Adriana Gutiérrez Colón, portavoz alterna de la delegación del Partido Independentista en la Cámara de Representantes. Buenos días, representante, bienvenida. Saludos, buenos días, Eddie, buenos días a todas las personas que nos escuchan. La dejé dormir un poquito más hoy porque había que tocar el asunto del maltrato infantil y del maltrato de las personas adultas mayores también, y teníamos un recurso extraordinario en los tribunales. Representantes, sé que hemos hablado de esto también, y es una problemática ya casi endémica en Puerto Rico. Lamentablemente estamos viendo los casos siendo denunciados, which is good, ¿verdad? Pero hay que hacer algo más en cuanto a eso. Pero yendo a esta parte de lo del código electoral, ¿cuánto le preocupa el que las reglas cambien para masificar algo que ha tenido sus cuestionamientos y sus reservas de más de un grupo de oposición, de uno de los grupos de oposición del partido de gobierno? Y quiero hacer un paréntesis antes sobre el tema del maltrato. Sí. Es importante que ayer, como delegación del Partido Independentista, particularmente en la Cámara de Representantes, presentamos dos medidas: una resolución para interpelar a la Secretaría de la Familia, que nos parece que es importante que responda a unas preguntas básicas al país, pero que sea el Pleno de la Cámara quien pueda realizarlas, sobre las gestiones que está haciendo Familia para atender la crisis de maltrato de menores. De los que ya tienen. Y que es algo que no es nuevo, lamentablemente, y que lleva arrastrando el Departamento de la Familia durante muchos años. Y volvimos a insistir radicando nuestra propuesta de la creación de un estado de emergencia sobre la violencia infantil en Puerto Rico, que cabe, ¿verdad? Vale la pena mencionar que fue un proyecto de ley que se presentó el cuatrienio pasado por el representante Denis Márquez, que fue aprobado en la Cámara sin un voto en contra, y que esperemos que finalmente este cuatrienio pueda pasar. Tengo la gran sospecha de que usted tiene que haber habido algo, tenido algo que ver con la redacción de ese proyecto, que lo debe conocer muy bien. ¿Me equivoco? Sí, así mismo fue uno de esos trabajos que le dimos, la verdad, que mucho cariño durante el cuatrienio pasado en la redacción, y es un trabajo que viene luego de reunirnos con distintos grupos que trabajan el tema de la atención para nuestros menores en el país y todo lo que tiene que ver con el maltrato de las maneras más crueles, ¿no? Ya aquí hay sectores que atienden con estos casos, como son antes los centros SIMBAS, ahora los centros PITIS, que son los quienes reciben a muchos de estos menores, muchos de ellos que son víctimas de agresiones incluso sexuales, ¿no? Y de violencia sexual, pero que nos hablan de unas modalidades que ya se han convertido incluso pudiéramos catalogarlas como tortura. Y esa es la realidad de miles de niños en nuestro país, muchos casos que salen a la luz pública, pero muchos que desconocemos, y a veces no hace falta una legislación mágica, sino este tipo de estado de emergencia lo que pretende es que las agencias cumplan con muchos de sus deberes e incluye unos mandatos específicos a agencias como el Departamento de la Familia, como el Departamento de Educación, una intervención temprana, ¿no? Y un análisis, una revisión de sus protocolos, igual que en justicia, con el Departamento de Seguridad Pública y otras atenciones que más bien de crear una legislación nueva son unos mandatos muy directos a los distintos componentes del Ejecutivo que atienden o intervienen con el tema de los menores, para que finalmente
podamos erradicar este terrible mal social, pero es un tema muy importante. Es bueno que el país lo esté discutiendo, pero es bueno y es muy necesario a su vez que se atienda de una manera responsable y en eso se basan las propuestas y tenemos la esperanza de que se puedan aprobar, contando con que el cuatrienio pasado se aprobó en la Cámara sin votos en contra, incluyendo votos a favor, por ejemplo, de quien hoy es el presidente de la Cámara de Representantes, así que estaremos dándole seguimiento a esas medidas. Yo pienso que, ¿verdad? Y lo hablaba ahorita con la doctora Pérez Luna, en términos de qué pasa una vez se denuncia, los acuerdos, si se respetan, si las condiciones que se impone tanto dentro del departamento a través de la cosa administrativa del departamento de la familia o cuando llegan inclusive al tribunal. Aquí hay un problema de medición, quizás de métricas, de que el problema, porque vemos ciertos ciclos donde ocurre, ¿verdad? Cosas más abominables, pero esta parece ser una constante que simple y sencillamente hay unos periodos donde se denuncian, pero que es constante lo que está pasando. Se había identificado los procesos después de la pandemia y después de María, ¿verdad? Que eso había agravado supuestamente la situación de la explotación, inclusive infantil de niños. Pero hay un problema para medir de cuán grave es el problema de primera mano para entonces después adaptar cómo resolverlo, representante. Definitivamente, eso es una parte principal, como en muchos otros temas en Puerto Rico, pero no deja de ser menos importante en este tema de la atención a los servicios también de menores. Y una gran preocupación es que hay muchas instancias, hay cientos, quizás miles de casos donde hay centros como los centros PITA y programas biopsicosociales en el recinto de ciencias médicas donde llegan menores con alegaciones de abuso. En muchas ocasiones las profesionales allá, los expertos... Pero eso fue porque alguien se movió y lo denunció y le dijo, mira, hay esta alternativa. Así es, pero lo que sucede... Porque eso no se anuncia. Lo que sucede es todavía peor. Llegan a los centros, okay. Ahí se les validan por expertos, hay alguna validación de que en efecto ese menor es víctima de alguna tipología de maltrato, y luego en lo que se radican y se mueven los cargos en el tribunal, la fiscalía, es un proceso que debería ser más oportuno, más proactivo, y no sucede. Y yo creo que parte de lo que tenía, y que lo contempla el proyecto de ley también, es de esos casos que son validados como con agresiones o algún tipo de maltrato físico, ¿no? O alguna negligencia físico o emocional que se validan en uno de estos centros. ¿Qué pasa luego en la fiscalía? ¿Qué pasa luego en los tribunales? Hay acusaciones, hay convicciones al respecto, y a veces hay validaciones que luego no pasa nada en los tribunales, y en ocasiones incluso son menores que regresan a las familias donde son abusados. Y eso es un problema también falta de datos y de seguimiento que es muy peligroso, y es parte de lo que se contempla en el proyecto también, es que se levante un registro único donde se le pueda dar seguimiento a este tipo de casos, cómo llegan, cuáles son los servicios que reciben, y finalmente también qué pasa en los tribunales con las acusaciones y convicciones, que es algo importante también. El estigmatizarlo con que es la gente de una escala de nivel de pobreza, de que recibe algún tipo de subsidio de beneficencia o que pasa solamente en los residenciales públicos, yo creo que ha quedado más que desenmascarado que el maltrato infantil, el maltrato de nuestros viejos no solamente se da en las estratas sociales de más bajo poder adquisitivo, representante. Definitivamente esto merece una mirada más amplia, es un problema muy complejo que trasciende. Quizás porque el sistema los trata distinto de acuerdo a la clase social de cada persona. No es la clase social, vamos, el nivel de económico, ¿no? Ocurre en este tema y en muchos, ¿no? Yo creo que a veces hay una criminalización también de la pobreza, y quizás hay casos que tienen más movimiento mediático según de donde provengan también, y más exposición pública. No dejan de ser, ¿verdad?, casos terribles, pero no se trata de criminalizar la pobreza y atender los problemas de violencia, pero sobre todo contra los menores de edad. Es algo muy complejo también, a veces cíclico también. A veces hay muchos menores de edad que son víctimas de violencia, que tienen unos traumas que no son atendidos como se supone, y que luego quizás... Y es bastante anticipable que cuando sea mayor de edad también maltrate para adelante. Claro. Porque fue lo que conoció, ese es el ejemplo que tiene.
Exactamente, y por eso es importante no atender, por eso el tema de la violencia contra nuestros menores, además porque es una población Defensa. vulnerable, indefensa y vulnerable, y le corresponde al Estado y al país la protección de estos menores, pero también es importante atenderlos de una manera temprana, porque hay traumas que luego incluso se pueden replicar y son ciclos entonces que seguimos viendo de violencia en nuestro país, y en la medida en que los atendamos de manera más temprana, pues verdad, es lo más justo para todos, pero principalmente para estos menores que se encuentran en una situación de indefensión, y que es muy terrible lo que está sucediendo. Representante, aunque haya gente que piense que presentar o radicar una medida, ya por resolución o proyecto, que tengamos esta conversación a estas tiernas horas de la madrugada, son esfuerzos estériles y que se queda solamente en una conversación y una preocupación genuina, pero que no va a pasar nada al final del día. Yo pensaría que mínimamente al sostener esta conversación, más allá de obviamente erradicar y hacer el trabajo legislativo, alguien nos debe estar escuchando a esta hora que ha presenciado este tipo o tiene evidencia de esto o lo ha percibido y denunciará a raíz de la conversación que estamos teniendo. ¿Le parece? Claro, me parece, ¿verdad? Me parece, yo creo que es importante denuncia y también buscar las ayudas que sean necesarias en el gobierno, y también distintas organizaciones que se encargan de brindarlas a falta quizás de una atención pues más oportuna, ¿no?, de las propias agencias del gobierno, pero es el trabajo, es parte de nuestro trabajo y nuestra responsabilidad como ciudadanos también. Tener estas discusiones es muy importante, pero sobre todo exigirle también al gobierno que tome las medidas apropiadas para atender estos problemas, porque, bueno, para eso están las distintas agencias, para eso está el gobierno. ¿Para qué no es si no es para proteger a quienes menos pueden protegerse a ellos mismos, que es nuestra niñez, y también, como tú bien decías, son nuestros adultos mayores también? Así que es una conversación de país que tenemos que y nos tener, toca invertir en esto, representante, porque al final del día es el entorno con la gente que vivimos, con la que vamos al supermercado, con las que trabajamos, con las que se relacionan nuestros hijos y nuestros padres. O sea, si no lo hace por esas víctimas indefensas, hágalo por mejorar el entorno con la gente que usted se relaciona. Porque después nos preguntamos por qué pasan cosas en el tránsito que la gente no tiene tolerancia y te gritan o te tocan bocina cuando cambia la luz. Pues mire, todo eso es reflejo de cosas que esa gente ha pasado, y que los gatillos, ¿verdad? Los triggers están, y cualquier cosa puede provocar una situación comprometedora, porque las paciencias están finitas. Sí, y la realidad es que nuestra niñez es el presente y también es el futuro de este país, y estamos en deuda con ellos. Si queremos un país más justo, más seguro, de mayor justicia social, pues tenemos que empezar con nuestra niñez, siendo justo con nuestra niñez en el nivel temprano. Así que de eso se trata, son discusiones importantes, pero tienen que ir acompañadas, por supuesto, de una exigencia a una acción de las agencias para intervenir de una manera más responsable, que quizás en el pasado ha sido algo deficiente, y esas deficiencias las hemos ido arrastrando a lo que hoy se ha convertido ya en una emergencia. Y quizás no va a compartir esta expresión, representante, pero tengo que ser consecuente. Lo que para algunos es arte y se le rinde culto a una subcultura a su vez a través de las canciones y de ciertos tipos de género, también incide en cuanto a esto, porque lo ven como un modelo a seguir nuestra juventud. Y el que sea mayor de edad, que escuche lo que quiera, que escuche la lírica que quiera, pero después no se quejen, porque hay asuntos donde la lírica de las canciones, del género urbano particularmente, se idealiza, se idolatra, se le rinde culto a este tipo de subcultura y de vivir solamente en ese tipo de ambiente, y lo vemos ejemplificado: drogas, armas, maltrato. Sí, y eso, ¿verdad? Es más que otra cosa, una responsabilidad, pues, de los padres y de las madres, ¿no? De los adultos que acompañan a estos menores, y que tengan que tener alguna especie de control también sobre lo que escuchan los menores de edad, que no sea música o juegos o películas que inciten a la violencia, por supuesto, y también mucha responsabilidad en el lenguaje político. Hay mucha gente que son figuras en la política que recurren también a hostilidades y a lenguajes que tampoco son aptos y que promueven la violencia. Así que cada uno
cada uno de nosotros, Eddie, tú que tienes la oportunidad de tener un micrófono y hablarle al público, yo que soy representante y tengo la oportunidad, así de como cada persona que tiene la posibilidad de que su voz se amplifique, tenemos que ser muy responsables y comedidos a la hora pues de pensar muy bien lo que vamos a expresar y cómo eso puede tener un efecto en nuestra ¿Y sociedad. a quién le adjudicamos culpa y crítica también? Es importante, porque, Claro, ¿verdad? sí. Hay veces que, como dice el americano, low hanging fruit, y se le echa la culpa a alguien que es fácil criticar y que para que la gente le caiga encima. Representante, dejamos el tema, ¿verdad? Y no quiero relegarlo porque el sistema de votación ha estado bajo cuestionamiento en diferentes vertientes por algún tiempo. Y con estos cambios, particularmente que tienen que ver con el voto adelantado y que no se requiera el correo certificado y que ahora sea hasta los adultos mayores como yo de 50 años que ya no, sin ofrecer ninguna otra explicación puedan adscribirse a esto. Ya en la última elección eso pasó. Para uno votar adelantado, con marcar un cuadrito no tenías que presentar ninguna otra evidencia. Pues que yo quiero votar adelantado porque tengo que trabajar ese día y nadie te pedía el horario de trabajo, nadie te pedía si vas a estar fuera de Puerto Rico, no había que probar nada más allá de, ¿entiende que hubo resultados fraudulentos a causa de eso en esta elección, como señaló en algún momento algunos miembros de la alianza? Bueno, mira, decir que hubo resultados fraudulentos es una aseveración bastante seria. Yo diría que hubo, sí, irregularidades en el proceso, pero eso lo digo yo y lo puede decir todo el país que siguió el proceso de elecciones en Puerto Rico, particularmente el proceso de escrutinio, que estuvo marcado de muchas dudas y muchas controversias. Así que irregularidades y controversias, por supuesto que las hubo, que no supiéramos hasta finales de diciembre cuáles eran los candidatos certificados, porque hubo controversias en cuanto precisamente a los votos adelantados, en cuanto al conteo de las máquinas, en cuanto al voto adelantado, si llegaban o no acompañados de los sobres con las identificaciones, algunos que nunca llegaron. Esas son irregularidades y son controversias y son preocupaciones reales que debemos tener sobre nuestro sistema electoral. Y ojalá tuviéramos la oportunidad y los mecanismos y la tecnología y el rigor necesario para que incluso los jóvenes pudieran votar adelantado. Pero esa no es la realidad del sistema electoral que tenemos en el presente. Y creo que ese es el balance que hay que hacer cuando liberalizamos, por ejemplo, votos adelantados, pero no va acompañado de un andamiaje electoral que sea lo suficientemente robusto y seguro para atender ese flujo de votos adelantados. El tener al votante presencial asegura algo, porque por años, por décadas se ha denunciado el vaciado de listas, inclusive en los colegios, cuando se requería la presencia del votante, ¿no? Entonces, como quiera, tengamos el elector allí o no, siempre van a haber denuncias de irregularidades. Ahora tenemos otra vertiente que es la cuestión del proceso electrónico, que sean sin probar nada, se han denunciado que ha habido algún tipo de hackeo, ¿verdad? En buen español puertorriqueño, de otras naciones inclusive, representante. Las irregularidades siempre son parte del proceso y hay en alguna medida quizás en que uno puede entender, ¿verdad? Porque quizás no es del 100% seguro, ¿no? Claro. Pero en la medida que se adelantan estas otras modalidades, que se flexibilizan y no van acompañados de unas seguridades, por ejemplo, el correo certificado, pues sí levanta unas preocupaciones mayores porque las mayores controversias han resultado precisamente de este tipo de votaciones, sobre todo, ¿verdad?, lo que se trata del voto por correo. Y el que haya 150 solicitudes de voto adelantado en un P.O. Box, eso levanta bandera. No nos llamen, nos engañan. Levanta bandera, igual lo que ocurría donde había candidatos del PNP que llegaban a la Comisión Estatal de Elecciones con un paquete de solicitudes, y eso también levanta unas preocupaciones, como lo que pasó en las controversias en el propio Precinto 4, por ejemplo, donde llegaron muchos cantidades de votos adelantados, donde por un lado había unos sobres que contenían las papeletas y por el otro lado
no concordaban con los sobres o la cantidad de sobre que respaldara las identificaciones y papeles de solicitudes a que acompañaban, o se supone que tuvieran que ver, ¿no?, con esa cantidad de papeletas que se encontraban en las urnas. Y eso son controversias y son irregularidades que están ahí y que persistieron, y que es importante que en la medida en que querramos flexibilizar estas modalidades de voto, eso tenga que ir acompañado también de unas acciones correctivas para que esto no siga sucediendo. Se ha traído a la discusión. Creo que ahí es que nos hemos quedado cortos. Se ha traído a la discusión, representante, quizás el happy medium de llegar a un híbrido en cuanto a eso, de el early voting, o sea, que tengan que ir presencial a los colegios, pero con hasta 1 o 2 semanas de anticipación. Eso acarrea otros problemas, particularmente de fondos, de recursos, y el diluir esa presencia en los colegios tampoco aplaca quizás el que esos funcionarios puedan cometer irregularidades con las listas de votantes y la papeleta viva que tienen ahí, y más cuando pudieran haber horarios donde no hay nadie, están allí solitos. ¿Qué le parece? Esas son algunas de las preocupaciones, igual que siempre hay muchas de las preocupaciones que se basan, ¿no?, en que haya una representación de todos los partidos. Sí. Entonces, recientemente se aprueba una ley para crear un tipo de licencia de empleados del gobierno para que algunos días antes de que comience el proceso de elecciones puedan tener una licencia para que puedan trabajar por destaque en las distintas, ¿verdad?, en el proceso electoral. Pero ahí también hay unas preocupaciones, pues, porque sabemos en su mayoría que las personas que se beneficiarían de esa licencia, pues no son independentistas. Bueno, no son personas del Partido Popular y del Partido PNP en su mayoría, y eso es una realidad también que sabe todo el mundo, y tampoco nos podemos llamar a engaño. Y entonces hay que tener hay que tener un balance también de que haya representación de todas las entidades políticas, ¿no?, que están participando del proceso electoral, para que haya una confianza también del proceso. Creo que eso es importante también. ¿No hay muchos empleados públicos que militen en el PIB, representante? ¿No han tirado esa estadística ustedes? Yo no la tengo. No. Yo no la tengo, Eddie. Habrá empleados independentistas, pero pues sabemos que la realidad de los empleados, por ejemplo, en los municipios o en agencias, pues usualmente, ¿verdad?, lamentablemente, ojalá no fuera así, fuera por los méritos de los empleados. Pero ustedes les han identificado, porque para la época electoral ustedes han solicitado destaques en la Comisión Estatal de Elecciones y se le han denegado. Así es, e igual pues no los destaques pues nunca van a ser la misma cantidad de destaques que tienen el PNP y el Partido Popular, ¿verdad? Ojalá ese no fuera el mecanismo. Incluso también hay que tener unas preguntas sobre el proceso de destaques, porque mientras estos empleados se encuentran asistiendo del proceso electoral, en muchas ocasiones se trata de, por ejemplo, trabajadores sociales del Departamento de la Familia que en un país con una emergencia contra la niñez, pues también dejan desprovistos de servicios a una agencia que los necesita. Eso es una pregunta, eso es un cuestionamiento importante. Me traiciona el tiempo, agradecido siempre por su disponibilidad. Hablamos la semana que viene. Un abrazo. Así sea, un abrazo y muchas gracias siempre. Representante Adriana Gutiérrez Colón, portavoz alterna de la delegación del PIB en la Cámara de Representantes. Regresamos en breve. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Saludo afectuoso al caballero de la salsa que está en sintonía. Comienza su gira de conciertos el próximo sábado allá en La Guitarra, y luego estará en el Choli, y luego vamos para Orlando. Así que hay taller, caballero. Les decía, ya vengo diciéndoles hace varias semanas, que consono con el esfuerzo de la reforma contributiva, hay varias industrias que se han afectado, y un poco es por donde va la Junta de Supervisión Fiscal con sus últimos pronunciamientos. Y en el caso de los vehículos de motor, que es una industria al igual que el de las placas solares, que emplea a miles de puertorriqueños con salarios muy bien remunerados, no solamente los vendedores, la parte de la promoción, la parte de los mantenimientos y tantos otros componentes que tienen que ver con que se vendan carros todos los años, que aquí no solamente se benefician los concesionarios, hay toda una industria que depende de que se vendan los vehículos.
inclusive la gasolina y los aceites y los autoparts y todo ese tipo de cosas. Y a esos efectos, el gobierno también, porque es uno de los sectores, una de las industrias que mueve el motor económico importantísimo para el recaudo que se obtiene en IBU, en arbitrios, en las licencias, en las multas. Mire, el 12 de marzo comienza lo del periodo de amnistía para el 40% de descuento en las multas. Así que pendiente a eso para que no se le pase. Hace 9 años que no se legislaba. Pero volviendo al asunto de la industria automotriz, les he venido levantando el asunto de que hay que revisar las tasas de arbitrios. Porque cuando uno va a comprar un vehículo nuevo y ve esa etiqueta que tiene que colocarse en cada cristal de ese vehículo cuando está allí en el showroom, a veces hay que tener 3 doctorados y 4 maestrías para entender el cómputo final y la comparativa del precio que usted busca en internet o que ve en los anuncios de televisión de lo que vale el carro en Estados Unidos y lo que vale aquí. Y si nos vamos a Europa, va a llorar. Pero sabemos que hay aranceles, hay un arbitrio, es nuestra realidad por la importación de ese vehículo. En muchas jurisdicciones esos arbitrios obedecen a políticas públicas de los gobiernos para decir no compres carro, utiliza la transportación pública. Sabemos que ese modelo, por nuestra condición de isla y por un montón de otras cosas, no ha funcionado y a la vez alimenta ese motor económico que emplea a miles de puertorriqueños y que constituye una parte significativa del recaudo del gobierno y la Junta lo sabe. ¿A qué voy con esto? Esas tasas, esas escalas más bien de arbitrios se parecen bastante a las escalas contributivas, que depende de lo que usted se gane todos los años. Y de acuerdo a eso se le establece un % de lo que es su responsabilidad contributiva. Si se dedujo bastante durante el año, pues probablemente usted tenga un reintegro con lo que pueda, también las deducciones que puedan tener, que están legisladas. En el caso de los vehículos, depende de lo que valga el precio base de ese vehículo, de lo que dice el manufacturero que vale. Y de ahí, por usted traer ese vehículo a Puerto Rico, porque aquí no se fabrican carros, pues dependiendo lo que cueste, lo que sea ese precio base, va a tributar a un % y a un exceso de los %. El problema es, queridos amigos, para no extenderme mucho porque he tocado este tema anteriormente, es que de cierto tiempo para acá, tres ya de las escalas para esos propósitos están inactivas. Porque vehículos nuevos no hay de 6,000, no hay de 8,000, no hay de 10,000. Puede que haya alguno de 12, que es la cuarta escala, y de ahí sigue subiendo. ¿Y qué es lo que pasa? En exceso de los $30,000 que vale cualquier carro coreano o japonés actualmente, que antes eran los más baratitos, que se conseguían hasta en 9,999, ya eso no existe, pues eso tributaba a una tasa más baja. Hay otra queja de que yo, ¿verdad? Si yo compro más carros, pues debería tener un carro más caro, debería ser más baja para que la gente llegue hasta allá. Eso es lo que se llama la regresividad de ese tipo de impuestos. No voy a dar una clase aquí de contributivo, tranquilo. Al final del día, la realidad es que cualquier carro que usted compre, por el más económico que usted piense que sea, excede de la cantidad que levanta, activa el 34% nada más de arbitrio. ¿Qué es lo que pasa con ese 34%? Que ya cuando el carro pisó el muelle, automáticamente el dueño del dealer adelantó ese dinero al gobierno, lo puso en su línea de crédito, le cobran intereses todos los días al dueño. ¿Y usted cree que el dueño del dealer se va a comer eso? No, lo tiene que pasar. El precio del arbitrio y lo que le cuesta también hasta que lo venda, con el interés diario. Cuando usted lo compra, usted no va a sacar dinero en efectivo. A veces usted da un pronto pago, pero es para otras cosas.
eso lo va a financiar. Y también va a coger intereses por el resto de la vida del préstamo. ¿Y qué ha venido obligada a hacer la banca? Que también es uno de los partners de esta industria, además de los seguros. Ya los vehículos los están financiando hasta 96 meses, 8 años. ¿Y qué pasa con el seguro? Mientras el carro más cueste, el seguro va a salir más caro y muchas veces se financia dentro del pago del carro. ¿Van viendo por dónde voy? Lo que termina siendo ese 34% que está en la ley contributiva va a terminar siendo casi la mitad de lo que vale el carro. Se le va a convertir entre los intereses y el seguro y el financiamiento. Y al final del día, cuando usted llega al año 3, al año 4, al año 5, 6, el carro vale menos de lo que usted está pagando por él, de lo que le queda en el financiamiento por pagar. Y eso es un problema para todos los sectores. Por eso se está pidiendo que se revise esa estructura y a diferencia de otras políticas, aquí todo el mundo está de acuerdo con que eso se haga, al igual que el asunto de las corporaciones. Regresamos en breve. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Mire, yo estoy convencido de que la fiscal esa del caso de Ponce, que he tenido oportunidad de ver la vista, ella no ve Nación Z, porque mire que le hemos dicho, ella sigue argumentando con el juez y el juez le dice no al lugar y ella sigue y le habla por encima. Y yo no entiendo, porque es una fiscal con experiencia, debería saber mejor. Ayer casi le tienen que decretar un desacato allí mismo y quizás llevársela arrestada, los alguaciles. Está decidiendo muchas cosas por el juez, entonces, ¿verdad? El abogado ha tenido que entrar en esas dinámicas también porque la señora no se calla cuando habla el juez. Entonces, la primera regla de litigación me enseñó a mí mi profesor, el gran honorable Elpidio Batista, no encolerices al juez, al que te va a decidir el caso, al que te va a decidir qué entra y qué no, haya jurado o sea tribunal de derecho. Y seguimos viendo circunstancias en las cuales la fiscal, sabiendo que tiene un caso malo, que tiene malos testigos, que tiene evidencia cuestionable, inconsistencia en los testimonios, gente que no puede decir la verdad allí en el estrado, sigue insistiendo en ciertas posiciones que hasta la persona que no haya escuchado derecho, hasta un menor de edad, hasta el marciano que baja, por lo que allí se discute, dice, mano, cállate ya, porque es que no tienes razón. Y encima de eso, sigues argumentando. Pero ayer pasaron varias cosas y la teoría que teníamos inicialmente parece que está comenzando a variar. Para empezar, de las cosas que pasaron ayer, es que parece que la víctima, el occiso, en el caso de asesinato, fue quien disparó primero. Y que no solamente disparó primero en el intercambio que hubo, que le provocó la muerte, sino que parece que hubo disparos previos inclusive a la casa del enfermero. Eso habrá de elucidarse con mayor claridad hoy, me sospecho. Pero otra cosa que queda más que claro ayer, a través de los videos y los audios, es que la viuda que estuvo sentada ahí ayer, y yo creo que regresa hoy, tuvo mucho que ver en este incidente. Porque hubo una provocación y quedó retratadita allí. A pesar de que el video de la casa de el biólogo que pierde la vida, que le arrebatan la vida en el incidente de bala, esos videos no aparecen, o parte del video, en la parte importante, alguien se desapareció. A lo mejor el marciano, ¿tú te lo llevaste? Quizás. Bajo y se lo llevo. Ese pietaje de segundos particularmente, porque la cámara grabó antes, la cámara grabó después. Pero ese preciso momento, lo que estamos viendo es la cámara de el acusado, de la casa del acusado.
Y si bien hemos visto todas estas circunstancias y el abogado Adán Carlos Rivera ha logrado traerlo, ¿verdad?, a la atención del tribunal y de la difusión pública, el elemento de provocación sostenida. No es menos cierto que también de ver los videos y de los testimonios que han pasado por allí, también se logra discernir de que quizás el enfermero pudo haber evitado esto o trabajarlo de otra manera, porque el evento no fue en su casa, el evento no fue en la marquesina, el evento no fue en la acera. Él pasó cerca o en la inmediación de la casa del biólogo a quien le dio muerte. Entonces, una cosa es que vengan a atacarte a tu casa y te defiendas, que es el niño símbolo de la legítima defensa. Otra cosa es que tú te muevas y vayas a la casa de la persona que alegadamente tú estás bajo inminente peligro. ¿Existía ese inminente peligro si yo voy a la casa del otro? Cosa distinta puede ser, y la ley lo permite, que tú le des persecución, y está resuelto en los casos, a una persona que ha cometido un delito, ¿verdad?, para detenerla, o que le vaya a hacer daño a otra persona, o a la propiedad. Inclusive va tan lejos de defender vida y propiedad. Eso dicen los casos resueltos por el Tribunal Supremo. Pero en este caso, para esos propósitos de la defensa del castillo o de la legítima defensa, está un poco cuesta arriba determinar de que esta persona se estaba defendiendo, a pesar de que ha habido algunos compañeros abogados, y les respeto mucho su opinión, que han dicho, oye, si él me dispara para la casa, yo puedo defenderme. Ah, perfecto. Si estás en tu casa, a la que sales de tu casa y vas para allá, el elemento de peligrosidad inminente se pierde, para empezar. Y fuiste tú a buscar el problema. Entonces se ha traído el asunto de tirar piedras, de lanzar insultos, de la provocación sostenida, el asunto de la embriaguez o de la alegada embriaguez porque habían estado consumiendo bebidas alcohólicas. Perfecto, no estarían guiando y demás, pero es un acelerante, es un elemento importante en el comportamiento errático. Es tanto así que parece por lo menos haber disparado 3 veces el biólogo que pierde la vida, y de lo que se sabe no logró acertar ningún tiro sobre el enfermero. El enfermero, a contrario censo, pues vemos que acierta casi todos los tiros que hizo, ¿verdad?, sobre la persona. Pero para analizar lo que pueda pasar aquí, lo que pueda decidir el juez, más allá de la controversia que ha existido con los abogados, con las personas en el público, con los testigos, con la recopilación de evidencia, qué debe pasar aquí después para esos funcionarios que investigaron si alguien hizo tampering, ¿verdad? Si incidió en la evidencia y la manipuló irregularmente, que debe tener su consecuencia también, claro que sí. ¿Qué va a pasar con la resolución de este caso? Y concuerdo con 2 de los compañeros letrados que estuvieron anoche en Jugando Pelota Dura, de la figura del asesinato atenuado, con atenuantes. O sea que hubo circunstancias que provocaron esto. Y tiene unas consecuencias distintas a la del asesinato en primer grado, que son 99 años, el asesinato en segundo grado, que son 50 años, en cuanto a la pena, que tiene que ser con cárcel mandatoria. En el caso del asesinato atenuado puede haber inclusive una probatoria, sentencia suspendida. Regresamos en breve. Esto es Nación Z con el licenciado Di López a través. Los Guardianes de la Bahía contraatacan. Los pilotos de la Bahía de San Juan, que recordarán que habían acudido al tribunal hace unas semanas. Baywatch, casi. Estos son la gente que se montan en los barcos para entrarlos a la bahía, Chero, que ahora se complica un poco con la cosa de los tanqueros estos de gas, porque eso es peligroso, ¿no? Entonces, están reclamando ahora, ellos habían reclamado que la compañía que trae el gas tenía unos remolcadores más chiquitos y que eso no tenía la capacidad para alar esos tanqueros
responsablemente y que eso podía provocar un desastre brutal. Y la juez se lo compró. La juez le dijo, mira, ustedes se comprometieron a esto y ahora está, para ahorrarte un par de pesos, estás cambiándome el costo, ¿verdad? Obviamente cuesta menos el remolcado más pequeño. Pero ahora es que cada cierto tiempo los reglamentos de la Comisión de Practicaje, que fue el ente ese que crearon, que no sirve para nada, y la Autoridad de Puertos, dice que cada cierto tiempo tú tienes que chequear el calado para que los barcos no encallen. Y eso ha pasado. ¿Cuánto tiempo estuvo el buque aquel en medio de allá la bahía entre ¿cómo se llama aquello? Isla de Cabras y el Morro. Cada cierto tiempo tienen que chequear que el calado esté de acuerdo. Y ese es el reglamento, esa es la regla que se impuso el gobierno. Y lo tienen que hacer. Pues mira, no lo han hecho. Y tiene que ir los pilotos estos de la bahía, los guardianes de la bahía, el Baywatch puertorriqueño, al tribunal a decirle a la autoridad de puerto y a la comisión de practicaje, cumpla con tu reglamento, lea el reglamento. Porque no están cumpliendo con el mismo, de acuerdo a lo que tienen que hacer. Es que eso cuesta. Si hay chavos para otra cosa, debería haber chavos para eso. Porque si se nos tranca la bahía, Chero, no va a llegar ni el chocolatito ese que tú no deberías estarte comiendo. No va a llegar comida, no va a llegar un montón de cosas, la gasolina pudiéramos tener. Y eso era lo que se discutía en un momento dado con el asunto de los remolcadores si tuviesen una situación comprometedora. Todavía están peleando con eso también, de si van a tener un buque cisterna allí con el gas y que se va despachando poco a poco en los camiones, o si va a haber el tipo de gasoducto que supuestamente se iba a autorizar, porque eso también representa una condición de peligrosidad en la bahía, en el único puerto que tiene el calado y las máquinas necesarias por donde entra toda nuestra carga y nuestra comida. Dicho esto, esta parte quizás no tenga tanto que ver con el suplidor de gas natural, que tiene un negocio redondo. Y que la gobernadora en un momento dado los llamó terroristas, aunque ahora son los niños símbolos del buen comportamiento. A ellos no hay que cancelarles el contrato. Al contrario, vamos a darle más chavo y que más plantas usen gas. A diferencia de Luma, que si bien ha tenido sus fallas y no se pueden esconder, el trato es distinto siempre. Pero aquí hay unos guardianes de la bahía, los pilotos esos, que están reclamando mínimamente. ¿Y quién caramba se puede oponer a que cumpla el gobierno con sus propios reglamentos? Y hay una figura ahí, un tipo de recurso que se lleva a los tribunales, Eduardo, que se llama el mandamus. Que yo creo que el nombre, ¿verdad? Tienes que cumplir con tu propia ley. Reglamento, carta circular, se puede dar en cualquier manifestación. Tú le estás diciendo al gobierno, aquí está la ley escrita, te obliga a hacer X y no lo estás haciendo. Hay otra figura cuando el gobierno hace algo que no tiene que hacer, ¿verdad? Y para eso está el injunction. Todos recursos extraordinarios que se tienen que ver en tiempo récord. El gobierno no siempre es más ágil, pero estos son cosas que requieren de una prioridad distinta por lo que pudiera acontecer si no se cumple con esos estándares que ellos mismos se los impusieron en esos reglamentos. Y mínimo el de la Comisión de Practicaje, yo no sé de cuándo sea el de la Autoridad de Puertos, pero el de la Comisión de Practicaje no debe tener más de 3 o 4 años, que fue cuando eso se creó. Ese ente se creó y ellos mismos no están cumpliendo con él. Así que veremos a ver qué pasa con esto y cómo se pudiera cumplir, si se va a cumplir, porque no creo que tengan de otra. Esto no se hace tan con el licenciado Di López atrás. Y miren, no todos son malas noticias ni críticas. Ayer hablábamos acerca de la presidenta de la Universidad de Puerto Rico y hay que reconocer los logros también cuando vienen desde nuestra parte académica y para con nuestros jóvenes. Y tenemos que resaltar el hecho que la Escuela de Farmacia de la Universidad de Puerto Rico se acreditó con un pase de reválida histórico a nivel nacional para propósitos de los egresados, que una vez terminas tus estudios, para que puedas tener tu licencia, tienes que pasar una reválida. Y esto ha sido un debate, ¿verdad?, en todas las escuelas graduadas, de si te preparan para pasar la reválida o para ser un buen profesional. Pero evidentemente, el tener la licencia no te garantiza que vas a ser un profesional de excelencia.
pero que dominas por lo menos las destrezas que están en ese examen. Así que un reconocimiento especial para la Escuela de Farmacia, ¿verdad? Y para el personal que allí se ubica y se desempeña, porque esto tiene un reconocimiento mucho más allá de lo que se hace en Puerto Rico, de cualquier crítica que se le pueda hacer al sistema público de enseñanza superior. En la línea telefónica con nosotros, el presidente de la Comisión de Telecomunicaciones, Infraestructura, y creo que tiene otro apellido más, nos dirá él en un par de segundos, el senador Héctor Joaquín Sánchez. Buenos días, senador, bienvenido. Buenos días, Eddie, buenos días a todo Puerto Rico, especialmente en nuestro distrito, amado distrito de Carolina. Coincidí con ustedes, iba a las millas por ahí, ha tenido bastante trabajo en las últimas horas, hemos visto el pietaje de los videos, está el proyecto de la ley de condominio, me parece que está en su comisión, y el proyecto también de los todoterrenos, ¿correcto? Sí, yo soy presidente de la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor. Casi nada. 4 comisiones en una. Imagínate, sí. Y estamos atendiendo el proyecto del Senado 916. El pasado martes 27 de enero, comenzamos las vistas públicas y quiero hacer hincapié que todos los que estamos invitando a deponer fueron exactamente los mismos miembros que conformaron el comité que por orden ejecutiva activó la señora gobernadora. Estamos hablando del de los todoterrenos. Ese es el 916. Okay. 916, todoterreno, eso es correcto. Hay unas reservas, inclusive me sorprendió, el otro día leía en el artículo de prensa escrita, senador, que inclusive los grupos que favorecen de la cosa de las motoras estaban opuestos a como el proyecto vino redactado porque entienden que no es seguro y que quizás demoniza, ¿verdad?, la práctica segura de este deporte o esta práctica de conducir algunos de los vehículos que sí pueden desarrollar la velocidad adecuada, que tienen los elementos de seguridad y todo lo demás. ¿Hay un problema en esa redacción inicial de cómo vino el proyecto? Sí, toda pieza legislativa no es perfecta. Sí. Por lo tanto, nosotros, por eso es que estamos haciendo las vistas públicas, porque hubo unas recomendaciones que realizó el Comité Todoterreno al equipo de asesores legales, ¿verdad?, de la gobernadora. Así que el producto es la pieza que estamos atendiendo ahora, la 916, y por eso estamos invitando a todos los expertos, a todo el mundo, para que nos digan, esto fue lo que ustedes recomendaron, esto fue lo que ustedes estaban de acuerdo. Y por lo tanto, en la primera vista pública del pasado 27 hubo inclusive personas que nos hicieron recomendaciones para enmendar la pieza legislativa, y eso es lo que nosotros estamos analizando. Nosotros hay una alta reserva de parte del Senado y estamos hablando de todo el cuerpo, no estamos hablando de 1, 2, 3 personas, estamos hablando de todo el cuerpo, en donde hay unas partes de la pieza legislativa que nosotros entendemos que hay que enmendar. ¿Hay un happy medium para que esto huele, senador? Así de primera mirada. Bueno, nosotros estaremos haciendo nuestras recomendaciones, ¿verdad? Nuestras enmiendas, y luego pasará a la Cámara. Eso no me suena. Pasará a la Cámara y luego la señora gobernadora tendrá su prerrogativa de firmar o no firmar lo que resulte de todas estas vistas públicas. Para nosotros es bien importante 2 aspectos que queremos aclarar. Okay. Estos vehículos, los mismos que el próximo martes 10 de febrero tendremos todos los manufactureros, todos los que venden estos vehículos. Todo esto, y yo no le llamo vehículos, yo llamo unidades, porque es que son diferentes cosas. Claro, y así lo define la ley de tránsito, de hecho. Y entonces, también hemos invitado a organizaciones, asociaciones de motociclistas, que inclusive ellos mismos estaban dándonos recomendaciones de enmiendas. Así que en el caso del próximo martes estaremos mirando todo eso que ellos recomienden, porque inclusive ellos han acudido a la prensa y a algunos medios de televisión y han dicho que no se debe autorizar algunas unidades en las vías públicas. Otro dato importante es que el día 24 estaremos en Culebra y el día 4 de marzo estaremos en Vieques, porque también el proyecto los exime a Vieques y Culebra cuando hay unos retos de seguridad vial, tanto en Vieques como en Culebra, con los carritos de golf. En el caso de Culebra,
En el caso de Culebra, este fin de semana pasado, hubo 4 accidentes. Si nosotros tenemos solamente un solo helicóptero en la ACA, en el Hospital de Trauma de Puerto Rico, para atender los accidentes generados sin autorización de estos vehículos que están corriendo en nuestras vías públicas, imagínense cuando se autorice de forma legal y salgan todos estos vehículos a la misma vez, estaremos preparados. Y esa es una de las cosas que se discutió en la vista pasada, donde la Policía de Puerto Rico, que era parte del comité de todoterreno, trajeron a nuestra consideración un sinnúmero de enmiendas razonables para el proyecto. Así que nosotros estaremos mirando todo y la gobernadora tendrá la prerrogativa, si quiere firmar las enmiendas que nosotros vamos a estar haciendo. Quiero entrar a los aspectos de seguros de los fondos de National Highway que tanto se ha discutido en los últimos días, senador. Sí. Así también como qué exigencia se le haría al concesionario, al igual que se hace el concesionario de vehículos de motor, de que esa persona tiene que tener una licencia válida y tantas otras cosas. Pero el asunto de la edad, como vino el proyecto tal cual está ahora, ¿quién puede o podría operar esos vehículos de acuerdo a lo que vino? ¿Qué edad mínima tendría para el operador de esos vehículos o como usted le llama unidades? Sí, esta pieza es uno de los precisamente de los conceptos que no estamos de acuerdo. 16 años, para que un niño de 16 años esté guiando un vehículo de estos todoterrenos en nuestras carreteras, no es para nosotros una edad adecuada. Por ejemplo, para guiar motora, la edad es 18 años. Y nosotros tenemos hoy día padres que compran motora a niños de 14 y 15 años. Sí. Y sin embargo no están autorizados para guiar esas motoras en nuestro sistema vial. Así que nosotros, imagínense, si tenemos un alto reto con las motoras, que ellos no sacan la licencia, no sacan su endoso, M1 o M2, y hay unos requerimientos para esos endosos. Imagínense cuando se autorice el uso de estos vehículos todoterrenos. Así que la edad es un aspecto para nosotros bien importante. Nosotros estamos mirando entre 18 e inclusive llevarlo hasta 21 años, porque ya una persona de 21 años tiene el conocimiento, tiene la madurez. La responsabilidad. Si esa persona causa un accidente, puede responder. Tiene patrimonio para responder, ¿se entiende? Sí, así es. Así que esa es una de las recomendaciones que estaremos haciendo para este proyecto. Otra recomendación que le solicitamos a el presidente de este comité todoterreno, José Memo González, es que nos entregue lo que ellos habían hecho en la clasificación de todas las unidades que ellos agrupan por diferentes términos. Así que aquí ellos hablan de All Terrain Vehicles, ATV, o están hablando de Utility Task Vehicle, UTV, Special Service Vehicle, SSV, motoras todoterreno, ATM, o vehículo de baja velocidad, o carrito de golf. Y nosotros queremos ver cómo están clasificados, o sea, cuáles son en estas clasificaciones, cuáles son esas unidades que están incluyendo. También le solicitamos al señor secretario del DITOP, a Edwin González, hacer una reunión ejecutiva, porque en la página 6 tampoco nosotros estamos de acuerdo y me parece que se concurre en la Cámara, donde se le está otorgando al departamento de la línea 8 y 9, el departamento del DITOP deberá promulgar un reglamento que establezca los requisitos que estos vehículos deberán cumplir para transitar en vías públicas y las vías por las cuales podrán transitar. Así está el proyecto ahora mismo, que fue una no quiero decir molestias, pero inconformidad del representante Cheito Hernández, que a su vez es quien está trabajando el proyecto de administración en la Cámara. Dice, eso tiene que estar en la ley, eso no puede darse por reglamento. Sí, nosotros... ¿Coincide con esa posición? Totalmente. Nosotros vamos a... por eso es que nuestro presidente Tomás Rivera Chat, en una entrevista anterior contigo, dijo que el proyecto estaba malito, porque nosotros no Esa es la asignación. Nosotros no vamos a entregar una carta abierta para que ellos decidan, vas a transitar esta unidad en esta calle, esta unidad en esta otra calle. Lo que se ha hablado de las carreteras terciarias o secundarias o municipales. Sí, porque se supone que ninguna autopista en Puerto Rico,
ninguno de estos vehículos unidades pueden estar transitando, ninguna. El proyecto tiene multas, Sí, actualmente, la cantidad. Establece una serie de multas, sanciones, si no está registrado, Sí. tiene un tiempo para registrarlo, son las cosas positivas del proyecto. Ya. Pero nuevamente, cuando vamos a las definiciones, en las últimas páginas, establece qué unidad puede concurrir, puede ser utilizada en algunas vías públicas. Algo, por ejemplo, los carritos de golf, parece que dicen una línea que puede ser utilizada en todas las vías públicas de Puerto Rico, Imagínate pero dice que en otra parte que será el DITOP quien va a establecer por reglamento cuáles son las carreteras que van a utilizar. Eso incide sobre disposiciones federales, particularmente lo que tiene que ver con National Highway. Así es, ahora mismo actualmente perdemos dinero porque la edad para tomar alcohol, para consumir alcohol es de 18 y no 21, y perdemos dinero también, otro de los ejemplos, por las letras de Ponce, porque había bajado una determinación, que eso es un distractivo, ¿verdad? Y que es una distracción, y por eso nos cortan fondos federales. Este tipo de situación, ya que el manufacturero no recomienda su uso para la calle, pudiera traernos esos problemas también, ¿verdad que sí, senador? Así es, inclusive el manufacturero te está diciendo esto, por más que que le ponga seatbelt, que le ponga signal light, que le ponga retrovisores. Exacto, cualquier aditamento adicional, primero pierde garantía. Segundo, no te garantiza seguridad vial. Así que pues nosotros estaremos en el mes de marzo, ya finalizando con las vistas públicas, estaremos haciendo nuestras recomendaciones, pasaremos el proyecto a la Cámara, que es lo que están luego a considerar el proyecto después de nosotros, y entonces luego pasará a la firma de gobernadora y ella analizará lo que nosotros estamos proveyendo en ideas y conceptos para mejorar esta pista. Pero tal cual vino de Fortaleza, no tendría votos para ser aprobado. No tiene los votos. Y entonces, cuando se trae el audio, lo tengo claro, no es que venga de ninguna de las delegaciones. No, de ninguna de las delegaciones. Pero y entonces el audio que hay de la gobernadora que se ha redifundido recientemente diciendo todo lo que tenga motor yo le voy a dar tablilla. Sí, yo vi el audio. Ella tiene una intención de poder regular y porque el proyecto sí tiene lo expone en la exposición de motivos en el primer párrafo. No existe ahora mismo un marco legal adecuado que autorice el uso de estas unidades de manera clara y balanceada y responsable en nuestro sistema vial. Así que hay una intención de poder garantizar seguridad vial. Ahora, nosotros no queremos cualquier unidad en nuestras vías públicas. De hecho, inclusive hay unas, la marca es Can-Am o Polaris, eso es la marca, sí, pero la unidad como tal. Eso es como los pañales desechables, senador, ya todo el mundo conoce el nombre de la marca y se refiere a ellos por la... Sí. Y los vehículos acuáticos por ejemplo, igual pasa lo mismo. Nosotros estamos hablando ayer precisamente este proyecto, porque nos estamos preparando para la próxima vista del martes. Sí. Esas unidades no están preparadas para discurrir, o sea, para ser conducidas en nuestras carreteras, punto. Cuando usted está bajando en Arrobichuela, cuando usted está bajando en esa unidad que no está autorizada a ser conducida en los expresos de Puerto Rico por la Federal Highway, y como las carreteras están en un estado tan perfecto, senador, ayer le decía a Luis Javier Hernández que cuando él baje de Villalba, si va a considerar bajar en un Ford Track por la parte esa frente al Monumento al Jíbaro, que usted sabe que allí hay como una chorrera y una cosa, imagínese usted. Ya bajando de Calley, en esos carritos, en esas unidades, ya resbala y se siente, o sea, porque eso es tubo, estás conduciendo un vehículo que está construido en tubo. Que te pase un camioncito por lado. Exacto. O que esté mojada. Primero no puedes conducir por ahí. Pero para poder llegar a Laja, tienes que conducir por ahí. Claro. Porque ¿por dónde vas a llegar a Laja? A menos que te vaya a Puerto la número 2, pero imagínese usted. Haciendo el análisis de esa unidad, ya estás en violación, porque no lo puedes autorizar a que transite por el expreso. Así que pero ya hemos visto y hemos hablado con personas que tienen experiencia conduciendo estas unidades, cómo es que
no es seguro bajar en un expreso como esas unidades, más que cuando esté en la carretera mojada. Las compañías que que fabrican los carros, ellos hacen tanta práctica con el vehículo para garantizar seguridad, los chocan a ciertas velocidades, para garantizar que la persona que esté conduciendo de 16 años o más ese vehículo, si tiene un accidente, pues esté protegido. Pero en ninguna de las unidades todoterreno, en ninguna se protege la vida de los individuos. Del que guía y los que van atrás, porque usualmente van cargaditos. Y a eso le sumamos, senador, el gran problema que tenemos en las carreteras de gente guiando bajo la influencia, no solamente del alcohol, vamos. Entonces, combinado a que también esté en un vehículo que no es seguro ni para el chofer ni para los tripulantes, pues, tú sabes, se cuadró la cosa para acabar de la tormenta perfecta. Reto que está hablando los alcaldes de Vieques y Culebra, especialmente de Culebra, que tienen unos retos de seguridad vial increíbles cuando el que alquila el carrito de golf a esta familia, a un padre que tiene que hacerse responsable, pues no coge y le entrega para entretener al hijo, pues no, llévatelo. Vete por ahí. Vete por ahí, el niño tiene 14 años, está conduciendo en todo Culebra un vehículo que no debe estar conduciendo, número uno. Otro reto que estamos teniendo con la familia, y es, le compran el papá compra o mamá compra la motora, pero ni papá ni mamá tienen ni el endoso para conducir la motora, ni alguna licencia, ni nada. Y entonces, la dejan salir del dealer así. Actualmente el Estado de Derecho provee para eso. Y se supone que no, tampoco estén conduciendo esas motoras, nuestros niños de 14, 15 años en las carreteras. Tienen que tener la edad de 18 años para poder conducir una motora. Coge y levantan esa motora, wheelean, que es uno de los términos que se utiliza. El reto de wheelear es que sea lo más cercano al vehículo que esté en esa vía pública. Con gente atrás. Con gente atrás. ¿Tú sabes? Se cae, hay un accidente, se cae, ¿quién paga por eso? El pueblo de Puerto Rico. Porque no tenía el seguro de ACA, no tenía la protección de cualquier seguro. Ese es otro punto que quería traerle, el costo del seguro, porque esto al nivel de peligrosidad, la póliza que pudiera cubrir, si es que lo cubre, va a ser una cosa súper alta. Y eso quizá al concesionario, si esa persona no está bien asegurada, no puede sacar el vehículo, como pasa también en los concesionarios de vehículos de motor. Nosotros creemos también que los concesionarios, si van a vender una unidad, tiene que ser una persona que esté autorizada, que tenga las licencias correspondientes. En el caso de... Pero al día de hoy ese no es el Estado de Derecho, eso no es la obligación de todo concesionario. Se supone que cuando van a vender una motora, se supone que tengan la licencia o el endoso. Y lamentablemente eso no está pasando. No está pasando. ¿Y se está llevando un registro o tampoco hay obligación de eso, senador? Se supone que tengan un registro. Esta pieza legislativa lo que está haciendo es promoviendo que se registre todo el mundo que tenga estas unidades por las diferentes clasificaciones. Y así pues se legalice en el departamento del TOP, mediante el SESCO, todas estas unidades que están discurriendo en nuestras vías públicas. Sobre el seguro que estabas mencionando, en un carro regular, el seguro que nosotros pagamos es de $35. Lo que propone... Es el compulsorio para responderle al otro. Pero si vas a hacerlo a nivel de otras cosas también, pues te va a salir un poco más caro. Pero bueno, sí entiendo. Eso es así. Para estas unidades se está proponiendo que se aumente a $125 la prima básica. ¿Para ellos o para todo el mundo? Para estos vehículos todoterrenos. Ok. Sí. Wow. Senador, le quiero dedicar también tiempo, algunos minutos al asunto de la ley de condominios. Tuvimos aquí el pasado viernes, como todos los viernes, mañana está con nosotros el secretario del DACO y hablábamos acerca de esto, si hay la capacidad, porque aquí hay una vertiente bien grande de colocar cosas, artículos solares, ¿verdad? Alternativas solares. Aquí hay cosas de si puedo tener Airbnb o short term rental, puede ser disputas entre vecinos. O sea, esa ley alberga y cobija y cubre tantas y tantas cosas que pueden haber entre los vecinos de la ley de propiedad horizontal, que es algo muy, muy complicado, inclusive para el DACO. La línea que ustedes llevan en esta resolución que su señoría presenta, quizás tiene que ver en conseguirle más recursos al DACO para que pueda entender sobre todos estos asuntos tan diversos y tan complejos.
Pues mira, nosotros a partir del 8 de octubre del año pasado, que celebramos nuestra cumbre con nuestro presidente Tomás Rivera Chat, celebramos lo que fue la cumbre del consumidor y del comercio. Dividimos las mesas con la pasada secretaria, ¿verdad? Correcto, con la pasada secretaria, Valeria Rodríguez. Así que nosotros lo que hicimos fue que dividimos los temas las mesas en 10 temas importantes y 3 mesas las tuvimos que dedicar. O sea, 30 personas de 10, allí, 3 mesas eran de ley de condominio. De 10 ley de condominio. Zumba. Así que ahí comenzamos a escuchar a nuestra gente y ya habíamos tenido reuniones ejecutivas privadas, ¿verdad? De todo, escuchando todo lo que está pasando con la ley de condominio. Sí. Allí tratamos de establecer un plan de trabajo. De ahí surge lo que es esta resolución de investigación, que ayer precisamente fue la vista, el martes 3 fue nuestra primera vista. El pasado martes fue nuestra primera vista de esta resolución, porque de todas las resoluciones siempre salen buenas piezas legislativas. Así que, ¿cuál es la intención? Mira, hay que sacar del DACO lo que es la ley de condominio, porque los dueños de cada apartamento no son consumidores. Una vez ya compran la unidad, el apartamento, ya dejan de ser consumidores. Senador, el DACO tiene el café, tiene la leche, tiene el precio de la gasolina, aunque no regula el precio, los márgenes de ganancia. Tiene un montón de cosas que tiene ¿verdad? Y pocos recursos, ha quedado más que manifiesto. Medicina, así un sinnúmero, son 10 temas. Cierto, las medicinas también. Entonces, que pudiera estarse creando quizás otra entidad a donde vaya eso, una sala especializada en el tribunal. ¿Cuál pudiera ser la alternativa de acuerdo a lo que ve? Nosotros lo que estamos aspirando es, y vamos a tener el próximo 17 de febrero, lo que son los deponentes de la administración de tribunales, vamos a tener los deponentes del Departamento de Justicia, vamos a tener los deponentes de la comisionada de seguro de Puerto Rico, entre otros deponentes importantes. ¿Cuál es la intención del proyecto? Número 1, como te mencioné, no son consumidores y tampoco el edificio es un comercio. A pesar de que unas personas hoy día estén administrando nuestros edificios, que son muchos, en mi distrito senatorial hay demasiados, o sea, estamos hablando más de 300 edificios solamente en Carolina, y en todo el distrito de Carolina. En el caso de algunos administradores, pues se creen que el edificio es una zona comercial, entonces él decide a quién comprarle X productos, a quién contratar para X cosas. Sí. Entonces, pues se ha formado un negocio estos edificios y los inquilinos, los propietarios de apartamentos quieren paz ya. Sin duda. Senador, me traiciona el tiempo, pero lo sigo llamando para ver qué sale de aquí y dónde pudiera terminar todo esto. Agradecido por su disponibilidad de tiempo. Agradecido, Eddie. El 17, después del 17, se podemos seguir hablando. Claro que sí. Y la intención es sacarlos del DACO. Que se cree una sala especializada de los tribunales que atienda los casos como se atienden me gusta la idea. De otros temas. Me gusta la idea. Sí. Agradecido, senador. Agradecido. Bueno, senador Héctor Joaquín Sánchez, senador por el distrito de Carolina y también presidente de la Comisión de Telecomunicaciones, Infraestructura y Transportación. Regresamos en breve. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López.